En la primavera del presente año 2020 se cumplen 500 años del estallido de la Guerra de las Comunidades de Castilla, que acabaría con la decapitación de los líderes comuneros el 23 de abril de 1521 en Villalar y cuya efeméride se corresponde con la celebración del Día de nuestra Comunidad Autónoma desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Pocos acontecimientos han tenido tanta resonancia en España como la Guerra de las Comunidades. Este episodio forma parte de nuestros mitos colectivos y la relevancia que tiene su historia en la provincia de Valladolid y sus repercusiones son innegables, puesto que fue en nuestra provincia donde se concentraron la mayor parte de los hitos de esta guerra. Así pues, a través de sus pueblos podemos recorrer la historia de este alzamiento, la quema de Medina, la Junta de Tordesillas, su posterior batalla, el establecimiento de las tropas realistas en Medina de Rioseco, las comuneras de Pedro Girón en Villabrágima, la Junta de Valladolid, la batalla de Torlobatón y la última batalla, la de Villalar, con protagonismo también de Peñaflor de Ornija y todos los pueblos del Valle hasta Vega de Valdetronco. La Revolución Comunera es un hito clave en la historia moderna de Europa. No en vano, muchos la consideran el germen del constitucionalismo europeo, así como la Ley Perpetua de Ávila de 1520, el primer proyecto de constitución de la historia. Junto con Toledo, Valladolid fue la cabeza visible de este movimiento y así debemos reivindicarlo. Las instituciones públicas tienen la obligación de dar a conocer los hechos más relevantes de nuestra historia, así como promocionarlos y mantenerlos vivos en el imaginario colectivo. Por eso, la Diputación de Valladolid tiene que jugar un papel clave en la reivindicación y difusión de estos acontecimientos, así como en la puesta en valor de la Revolución Comunera, ocurrida casi 300 años antes de la Revolución Francesa e inspiradora de la independencia de Estados Unidos, apareciendo citada incluso en algunas de sus leyes. Al mismo tiempo, no podemos obviar la repercusión económica que podría tener en nuestra provincia la promoción turística de nuestros pueblos a través del recuerdo del quinto centenario, pues no son pocos los pueblos que participaron de la primera revolución moderna de la historia. De hecho, comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid, y ciudades como Guadalajara, Alcalá de Henares y Segovia ya se han puesto a trabajar en distintas acciones encomendadas no solo a dar a conocer los hechos históricos, sino a promocionar el turismo de esta tierra. Y además es público que la Comunidad de Madrid no solo se ha mostrado interesada en contarles a los madrileños la importancia y el papel que jugó la Villa de Madrid en la Revolución Comunera, sino que también se ha propuesto trasladar a los vecinos de Madrid hasta otras comunidades autónomas donde sí se sucedieron los hechos de la Revolución Comunera. Las instituciones públicas tienen la obligación de dar a conocer los hechos más relevantes de nuestra historia, así como promocionarlos, mantenerlos vivos en el imaginario colectivo. Sin embargo, las izquierdas siempre tienden a hacer una selección previa de dichos hechos relevantes y acaban seleccionando aquellos que supusieron el enfrentamiento entre españoles, como la Guerra de las Comunidades de Castilla, que denominan Revolución Comunera, la Primera República, la Guerra Civil, pero interpretándolos desde sus puntos de vista de dialéctica marxista. Que todos los que hicieron bandera de lucha de clases y ahora de la lucha de sexos, de razas, de hombres contra animales, contra la Pachamama, encumbren a unos nobles y comerciantes que luchaban por sus privilegios en un momento de consolidación de las monarquías autoritarias, nos haría sonreír si no fuera porque el resultado de sus acciones fue muy negativo para nuestra región. Celebrar una derrota, para muchos castellano-leoneses, la de Villalar, que fue una victoria para otros, y convertir dicha celebración en el Día de la Comunidad ya en sí es ridículo, dado que no es más que la celebración del enfrentamiento entre castellano-leoneses y españoles, y entre españoles. Habría que buscar otros hechos más relevantes para promocionar y mantener vivos en el imaginario colectivo, como el descubrimiento de América y toda la labor civilizadora de España en aquellas tierras, o la lucha por la recuperación del territorio del reino visigodo invadido en la expansión del Islam en la gesta de la Reconquista. El problema que tiene Valladolid, toma la palabra, es que cuando los hechos relevantes están vertebrados en torno al cristianismo y a la cultura occidental, les sale un sarpullido y automáticamente dejan de ser relevantes. Si lo que quieren es tener un referente histórico para hacer promoción turística, nosotros no vamos a estar en contra. Todo lo que suponga un incremento del potencial turístico de la provincia es bienvenido. Eso sí, alimentando este imaginario colectivo con información veraz en todos los eventos que patrocine esta Diputación, y no con las interpretaciones revolucionarias que tanto gustan a nuestra izquierda. Frente a lo que usted ha expuesto, la bibliografía existente sobre el movimiento comunero no tiene una consideración uniforme sobre la existencia, desarrollo y final del mismo. En respuesta a su primer punto, a nivel autonómico, las instituciones se han implicado en apoyar
en apoyar la conmemoración del 5º centenario de la batalla y los diversos eventos que se puedan coordinar de la mano de las Cortes de Castilla y León. Por nuestra parte, desde la Diputación, debemos seguir apoyando las iniciativas que demanden los pueblos y los ayuntamientos de nuestra provincia para sumarse a las celebraciones de este centenario. Por otro lado, y en referencia a la promoción y creación de una estrategia turística desde el área de empleo, turismo, cultura y participación, trabajamos con una estrategia más amplia de la que usted propone, debido a que la rica herencia histórica, cultural y patrimonial de en nuestra provincia, sería de locos establecer estrategias aisladas para cada uno de sus hitos. La Diputación de Valladolid viene realizando una extensa labor de promoción turística, histórica y cultural de este episodio histórico, de la mano también de bastantes municipios de nuestra provincia que desarrollan distintas actividades en torno a esta efeméride, por ser parte de su historia y porque tuvieron un mayor protagonismo en ella. Cuando yo en la Junta de Portavoces les entregué la proposición, los párrafos 2º y 3º hacían precisamente una explicación de cómo la historiografía a lo largo de los siglos había interpretado los hechos comuneros, y no los he leído hoy precisamente porque entendía que nadie iba a cometer la osadía de rebatir lo que los estudiosos y los catedráticos, los grandes catedráticos de historia moderna de nuestro país y de otros países de Europa afirman. Francamente, aún así, incluí incluso las declaraciones, los pensamientos al respecto de Gregorio Marañón, pero a día de hoy, francamente, no asumir que la guerra de las comunidades de Castilla es la primera revolución de los tiempos modernos, porque en palabras del profesor Maraval establecía la primacía del reino y sus cortes sobre las decisiones del rey, me parece que es o de ser muy ignorante o de ser un manipulador de la historia en función de los intereses políticos, porque en cualquier caso, es más, ni siquiera estamos discutiendo el hecho, ni siquiera el mito. Están discutiendo ustedes la línea historiográfica. Ya me explicarán en su segunda intervención, o si quieren cuando salgamos de pleno, en qué universidad se han especializado ustedes en historia moderna. En cambio, en todo caso, tanto la ignorancia como la manipulación se cura leyendo, por ejemplo, el ensayo Los comuneros del historiador Josep Pérez, que no milita en Izquierda Unida y es un príncipe de Asturias. Yo le recomiendo esta lectura, es una lectura muy amena y bastante rápida. Miren, de hecho, si traemos esta proposición al Pleno es precisamente para sacar a los comuneros del olvido al que las instituciones les han sometido durante años. Un olvido que efectivamente no es casual, porque desde el romanticismo se ha intentado manipular el legado comunero en función de unos intereses u otros, porque, si quieren, por decirlo de alguna manera, España es un concepto no resuelto. Ha hecho usted, señor de Fuentes, un anacronismo absolutamente brutal. En el siglo XVI lo que existía era el Reino de Castilla. Decir que en la Guerra de las Comunidades se enfrentaron castellano-leoneses contra españoles es una barbaridad intelectual de índole que no había escuchado yo nada semejante jamás en este salón de plenos. Lo dijo el historiador Sánchez Albornoz: Castilla hizo España y España deshizo Castilla. Y lo que le pasa a la derecha o a la extrema derecha es que cada vez que nos asomamos al más mínimo rasgo histórico, lingüístico o sentimental que pueda hacernos sentir una comunidad en lo más remoto, deshace su relato sobre España, a la que, por cierto, no exigen ni muchísimo menos tantas certezas históricas. Y yéndonos ya de la parte argumental y puramente histórico y filosófica, yo creo que la Diputación de Valladolid debería ponerse a trabajar ya para que en septiembre, con el nuevo curso, todos los colegios e institutos de nuestra provincia y también las aulas de cultura y en los programas de envejecimiento activo, porque esto no me ha quedado claro con su intervención, señora Toledano, en todos estos ámbitos se difunda el conocimiento y la importancia de los hechos históricos que tanta relevancia tuvieron, no solo en nuestra provincia, insisto, se trata de unos hitos históricos fundamentales para comprender nuestras sociedades europeas modernas.
Asimismo, creo que no habría que esperar, como decía el Grupo Ciudadanos, a el 23 de abril de 1521, porque justamente ese es el día de la derrota y particularmente creo que es el día que menos importancia tiene en lo que estamos reivindicando. Hay que empezar el 21 de agosto y en sus días previos, con la quema de Medina, a reivindicar y a poner en valor todo lo que sucedió hace 500 años en nuestra provincia. De hecho, me consta que la organización de la Feria Imperiales Comuneros ha trabajado en un proyecto tremendamente ambicioso que merece todo el apoyo de esta Diputación y que creo que bien podríamos tomar como ejemplo para la elaboración de esa estrategia turística y la promoción de actividades de distinta índole, porque si bien lo he conocido posteriormente a presentar esta proposición, precisamente me lo hicieron llegar al conocer que yo había presentado esta proposición, cuando la leí me parecía que iba en perfecta sintonía con lo mismo que estábamos nosotros pidiendo. Asimismo, lo han indicado ustedes, estas actividades, por otra parte, ya se anunció desde la Junta en la pasada legislatura que se iban a poner en marcha. Y precisamente una de las razones por las que se trae esta proposición es porque nunca más volvimos a saber de estas proposiciones, no se sabe del convenio. Yo no sé si lo han entendido, señoras de Ciudadanos, yo lo que pido es que la Diputación sea promotora, no que vengan ustedes aquí a leerme lo que les hayan escrito desde la Junta. Igualmente parece muy preocupados con el rigor histórico, pero miren, aludiendo precisamente a esas rutas que ustedes contaban, es muy gracioso porque en algunas de esas rutas parece que estuvieran diseñadas más que con criterio histórico, con criterio de familiaridad de alguna consejera de la Junta amiga de sus respectivos partidos. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer también en esta semana algunas de estas rutas y en las que se está trabajando y en algunos pueblos que se van a promocionar, y no deja de ser ciertamente curioso cómo unos pueblos parece que formaron parte de la Revolución hace 500 años y otros no, sin ningún rigor histórico, y parece que más bien tiene que ver con quién ostenta la alcaldía en esos municipios. El quinto centenario es probablemente para muchos de los pueblos, desde que se sitúan entre las dos Medinas, podríamos decir, entre Medina del Campo y Medina de Rioseco, el único acontecimiento histórico del que puedan aprovecharse para generar turismo en sus pueblos. ¿De verdad el Grupo Ciudadanos se lo va a negar? No he entendido muy bien por qué están en contra de que haya una zona donde se pueda generar un recurso turístico, porque esto es algo que se hace constantemente. Me he acordado con sus palabras precisamente de todas las acciones que se llevaron a cabo por el quinto centenario de Santa Teresa. Evidentemente, en ese quinto centenario no participaron todos los municipios de la provincia, participaron aquellos municipios que se veían afectados en ese quinto centenario. Tengo por aquí un documento que no sé si conocen, que es la Red de Municipios Comuneros, que es una red de municipios precisamente que se están adhiriendo a esta red con motivo de su protagonismo o cercanía a estos hechos, y me llamaba la atención que algunas de las actuaciones que propone esta red son muy similares a las que en su día se llevaron a cabo en el quinto centenario de Santa Teresa y muy parecidas precisamente a las que presentamos en esta proposición. Por lo tanto, me decía a mí usted antes sobre la oposición responsable que debo yo o no debo hacer, y me parece que está yendo en contra de cuestiones muy parecidas a las que en las que la derecha ha trabajado históricamente, incluso en las que trabaja su partido. Mire, yo creo que si los comuneros no hubieran sido castellanos, se les celebraría en el mundo entero como símbolo de democracia e igualdad. Y la tierra que hubiera tenido el honor de parirlos los tendría como la misma encarnación de la patria. Pero aquí seguimos en general a hacer de menos todo lo nuestro y, como decía el representante de Vox, nos quedamos en la anécdota diciendo que nuestro pueblo hunde sus raíces o nuestra comunidad autónoma su fiesta en una derrota, en vez de atender a todo lo que sucedió antes de llegar a esa derrota. Yo de verdad creo que no podemos dejar de reivindicar la figura de los comuneros y tampoco, lo señalaba en mi proposición, en la redacción que les entregué a ustedes en la Junta de Portavoces, y lo señalaba ahora también la señora Toledano, no podemos dejar de reivindicar a quien tan injustamente ha sido tratada por la historiografía oficial, que es la reina Juana I de Castilla, de quien ya es hora que se haga un reparador homenaje desde todos los ámbitos de la cultura, el conocimiento y el poder en este país. Y además esto sería un revulsivo vital para la villa de Tordesillas y todos los municipios de su entorno, y esto no es malo. Juana estuvo, por suerte o por desgracia, encerrada en Tordesillas. No podemos
podemos intentar que esas repercusiones históricas se extiendan al común de nuestra provincia, sobre todo porque habrá muchos pueblos de otras provincias que estén más cercanos a ese encierro. Me estoy pensando en la antigua provincia de Toro, por ejemplo, que otras comarcas de nuestra provincia. Pero, en fin, como dice el poema, desde entonces ya Castilla nos ha vuelto a levantar. He dicho que fue una lucha entre castellano-leoneses y entre españoles, no unos contra otros, sino entre los mismos, porque cuando los caballeros de Alejos quemaron Medina del Campo no es porque fueran del mismo partido, del mismo lado, es que daban lados contrarios. Fue una lucha en general entre me parece que no estoy en el dato, pero las tropas de Medina del Rioseco me parece que eran pro el emperador Carlos V y después los de Segovia con Juan Bravo eran en contra. En contestación a Toma la Palabra, es una frase muy cortita. Como dice una frase célebre, hay muchos sabios sin títulos y muchos idiotas con carreras. Y bueno, no sé si va a aceptar nuestra enmienda. Bueno, como decíamos, aunque no quiera aceptar nuestra enmienda y estamos de acuerdo en ciertos puntos, sí que si se vota finalmente por puntos apoyaríamos alguno de ellos. Gracias. Señor de Fuentes, con su última intervención ha dejado claro cuánto conoce usted los hechos históricos de la Guerra de las Comunidades. Nada más. Por otra parte, Ciudadanos no sé si cuestiona a Josué Pérez, a Gutiérrez Nieto, a Maraval o directamente me cuestiona a mí. En cualquier caso, bueno, no soy estudiosa del tema, pero intento ser una buena lectora y conocer los hechos importantes que tuvieron lugar en nuestra tierra, porque creo que ser conocedor de la historia nos aporta una sabiduría imprescindible, porque para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Por lo demás, sí que quiero terminar insistiendo en que la Guerra de las Comunidades sí fue catalogada por los grandes historiadores como la primera revolución democrática y constitucional de la historia, que fue precisamente acallada y sus líderes tachados de perdedores por la dictadura, y eso es justamente lo que la democracia debe reivindicar. Voy a aceptar la votación por separado, aunque no termino de saber después de las intervenciones qué cosas les han gustado y qué cosas no. Lo dejaremos a la sorpresa. Y bueno, pues voy a terminar mi intervención con las palabras que rezaban los pasquines al inicio de la protesta comunera hace 500 años, porque lamentablemente creo que constatamos que siguen en pleno vigor. Tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres, al sufrir que un tan noble reino como eres sea gobernado por quienes no te tienen amor. Gracias.